Porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Alabado sea Dios. Qué triste, hermano, que para excusar la falta de orden, la falta de estudio, porque la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y porque rechazaron el conocimiento. El texto no dice solamente porque el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El texto también dice por cuanto desecharon también el conocimiento. El conocimiento a veces no se tiene por falta de maestros, por falta de escudriñar, del indagar, del buscar, sino que también se rechaza. Mucha gente no quiere saber de maestros bíblicos, exegéticos en sus congregaciones. No les conviene. No les conviene un maestro exegético y bíblico en una congregación. Yo lo he vivido. Pero le doy gracias al Señor que gracias a esas experiencias he podido seguir siendo la voz que clama en el desierto, en el sentido de que yo me sujeto a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Amado hermano, segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. En ninguna manera, como decía el apóstol Pablo, Pablo no está hablando aquí de libertad en cuanto a los dones. Pablo no está hablando aquí en libertad en cuanto a manifestaciones. Pablo no está hablando aquí en cuanto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer dentro de un culto, de una reunión. Lo que Pablo estaba corrigiendo y ajustando en Primera de Corintios del 12 al 14 es lo que ocurría dentro de una congregación, dentro de una reunión. Y lo estaba haciendo ante una iglesia dividida, una iglesia que tenía diferentes corrientes. Si usted se fija el contexto de Primera de Corintios, en el capítulo 1 es donde Pablo comienza a decir que si está dividido Cristo, algunos dicen que son de Cefas, otros de Apolos, otros de Pablo y otros de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Y usted comienza a ver el desglose contextual de Pablo hablando a una iglesia dividida, a una iglesia que había caído en pecados de fornicación grave, como los que se registran más adelante en los capítulos 4, la idolatría que se va registrando en los siguientes capítulos, el desorden que había en cuanto a la cena del Señor, que se registra en Primera de Corintios capítulo 11, donde habían hermanos que llevaban alimentos para compartir en esa cena. Después de que se daba la cena del Señor, se hacía un ágape, se hacía una reunión donde todos colaboraban, todos llevaban comida, pero habían hermanos que no tenían suficiente dinero o alimento para llevar, y habían hermanitos que llevaban muchísima comida y empezaban a comer delante de los hermanos antes de que se terminara la reunión. Y de allí sale el fundamento de la cena del Señor que Pablo establece en Primera de Corintios capítulo 11. Le estoy hablando de contexto para que usted sepa que yo le voy a hablar de algo que trae un inicio, tiene un origen, tiene un porqué. ¿Cuántos de nosotros vamos a imaginarnos esta escena? Usted llega a su casa y entró por la puerta, ¿eh? Usted entró por la puerta y en su casa están viendo tremenda película. Y usted dice, oye, ¿y cómo se llama la película? Mundo Acuático. Oye, ¿y por dónde va la película? No, ya va por la mitad. Ah, no, hombre, ya yo no voy a ver esa película, ya. Pero ven, vamos a ver la película, ven, que está buena la película. No, pero es que no la voy a entender, ¿para qué la voy a ver? ¿A qué hora la repiten? Ah, la repiten a las 2 de la mañana. Ah, bueno, yo la veo desde el principio para poder entenderla. ¿Por qué no hacemos eso con la palabra del Señor? ¿Por qué sacamos textos de su contexto? ¿Por qué no entendemos que en 2 de Corintios 3:17
porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, hermano, a rodar, a patear, a derribar mesas, a derribar sillas, hablen los que quieran en lengua, cáiganse 20 demonios, todo el mundo grite, todo el mundo salte, porque donde el espíritu del Señor está, allí hay libertad. Lo dice la Biblia. Sí, hermano, lo dice la Biblia, pero lo estás sacando de contexto. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando en comparación con el pacto nuevo versus Moisés, versus la ley. El contexto de 2 de Corintios 3 es el contraste de la ley con la gracia. Es el contraste de Moisés con Cristo. No lo puedo leer, me encantaría hacerlo, pero léalo usted, para eso usted tiene plumita, ¿verdad? Anote 2 de Corintios capítulo 3, 17. Pero no haga como el que ve la película desde la mitad para adelante y no entiende la película. Para entender la película, usted tiene que ver el principio de la película. Muchas veces ni siquiera las personas ven una película sin antes ver el tráiler. Imagínese cómo es que uno, cuando quiere entender algo realmente, ni siquiera ve la película desde el principio. Vemos el tráiler, vamos a ver qué dice el tráiler. Oye, el tráiler dice que está buena la película. Oye, es una historia de la vida real. Oye, sí. ¿Por qué no somos igual de demandantes? Hagamos demanda en las cosas de la palabra de Dios. Aquí las personas, cuando me toca participar a mí, Hans es testigo. Creo que se aburren de escucharme decir, respetando la ilación del pensamiento, respetando la ilación del pensamiento, respetando la ilación de... ¿Usted qué cree que es respetar la ilación del pensamiento? Mirar el contexto de ver qué se estaba hablando, de qué se viene hablando, dónde se rompe la ilación del pensamiento y el escritor sagrado cambia el objeto de la comunicación, el propósito de la comunicación, dónde se rompió por sí solo la ilación del pensamiento de lo que se viene hablando. Pero es fácil decir que 2 de Corintios 3:17 y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad.